Bien, mi cordial saludo a todos y todas. Mi nombre es Orlando Coronado Fernández, soy el tutor del curso Teoría de Cambio, que estamos empezando realmente el curso. Tuvimos una primera sesión de webinar con la Universidad de Düsseldorf el 19 de septiembre, ¿sí? Hoy tenemos la segunda sesión, que esta sesión no tiene el propósito de hacerles una presentación, ¿sí? Con puntos y todo, porque eso ya lo hicimos, ya está grabado, que lo pueden ver. Hicimos uno el 19. El propósito de esta sesión básicamente es revisar el aula virtual y responder directamente en tiempo real, ¿sí? A sus consultas, dudas que tengan, problemas que hayan encontrado. De pronto hay algún elemento conceptual que no quedó claro, con todo gusto lo podemos explicar o podemos tratar de darles mayores luces, ¿sí? Bien, entonces, mientras, y espero que vía el chat que tenemos en Zoom, ustedes nos envíen sus consultas. Tenemos un chat también, tenemos un grupo que hemos abierto para sinergias y para el curso Teoría de Cambio, que lo tenemos aquí, y es vía WhatsApp, y también ustedes pueden hacer sus consultas vía ese medio. ¿Sí? La idea es que en cada sesión que tengamos, ustedes ya vengan con las consultas, dudas, cosas que no quedaron claro, ¿sí? Cosas que necesitan mayor detalle de pronto, para poder hacerlo aquí, ¿no? Frente a frente. Bien, entonces, si no hay consultas todavía, ¿sí? Les paso a presentar el aula virtual que vamos a utilizar, y tengo que ir chequeando que también todos estén presentes. Sí, me parece interesante porque ya no tengo que admitirlos. Ok, bien, entonces, esta es el aula virtual que vamos a manejar durante el resto del curso. Tenemos 4 módulos y cada módulo se va a ir activando de manera paulatina. Jennifer, no hay ningún problema. Nadie se molesta porque hayas entrado un par de minutos tarde. Bien, entonces, este es el aula virtual. Tenemos 4 módulos, como ustedes ya saben. Y bueno, al final hay una evaluación personal del curso, ¿no? Eso es libre, opcional, ¿sí? Pero lo más importante es seguir estas guías del curso. Bien, en el curso van a haber en el aula virtual, van a haber ciertos espacios para novedades. Por ejemplo, alguna comunicación importante que tengamos, ¿no? Si hay algo muy importante, lo podemos plantear aquí. Aquí tenemos las lecturas del curso. Si dan clic, se abre un Drive, en Google Drive, y allí está la información del curso. Cada módulo tiene ciertas lecturas que deberíamos de manejar. Y se demora en abrir, para variar, sí. Entonces tenemos aquí todas las lecturas para cada módulo, ¿sí? Lo ideal, les sugiero que cuando vayan a empezar un módulo, revisen las lecturas, ¿sí? Es importante porque de allí salen los exámenes, de allí salen los contenidos que van a necesitar, la base teórica que necesitan para seguir avanzando en el curso. Aquí tienen lecturas para cada módulo. Pueden haber más lecturas, ¿sí? Me parece que 2 o 3 por cada módulo es suficiente, ¿sí? A veces hay 3. No las he catalogado como obligatorias u opcionales, ¿sí? Lo que significa que todas deberían de tener el mismo nivel, deberían de revisarlas. Todas no son muchas, ¿sí? Pero les sugiero que las revisen. Si necesitan mayor información, con todo gusto, para eso tenemos el WhatsApp que hemos abierto, tenemos el aula virtual, tenemos los correos electrónicos por los cuales nos podemos comunicar. Entonces, les sugiero que aprovechen ese espacio en pedir consultas porque el curso solo dura un mes, ¿sí? Luego del curso, lamentablemente, yo no tengo disponibilidad total, ¿no? O sea, el curso, durante el mes y días que tenemos por el curso, con todo gusto. Luego tendremos que coordinar para ver tiempos. Bien, entonces ustedes aquí tienen lecturas que pueden revisar. Paso 1. Paso 2. Ok, obviamente paso previo, tener su contraseña, tener su clave, tener su usuario. Para la gran mayoría de ustedes, el usuario y clave es el mismo correo con el cual se han inscrito, ¿sí? Hemos abierto una nueva opción de automatriculación, para lo cual ustedes necesitan un código, pero si ustedes ya están inscritos, no necesitan ese código para automatriculación.
Para alumnos antiguos tenían un código personalizado y para ellos no funciona porque el sistema se complica cuando se quiere forzar un nuevo usuario y contraseña. Entonces, si ustedes no pueden entrar, solo envíen un correo a Sinergias y sinergias@sinergias.org y Sinergias va a revisar por ustedes cuál es el problema y les va a reenviar el código y el usuario y el código que ustedes necesitan para entrar, actualizados. Bueno, eso se encarga el equipo de Sinergias. Bien, entonces tenemos lecturas, tenemos las guías del curso, que también se están abriendo. Mejor que lo abra en una nueva página. Ok, esas son las guías del curso. Cada módulo tiene una guía, ¿no? Que lo que trata de presentarles, se los voy a poner aquí, son los elementos básicos que deberían manejar, ¿sí? Ustedes pueden descargar la guía, pueden utilizarla como mejor les parezca, ¿sí? Entonces, esta es la guía para el módulo 1. El curso que se dictó en el año 2019. Creo que ya estábamos en Perú, sí, el año pasado que abrimos el curso. Bien, entonces, seguimos. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, los criterios de evaluación, ¿no? Para que ustedes vean qué cosas necesitan tener cuando presentan un trabajo o cuando participan en el foro. Eso lo voy a explicar más adelante, el tema de las evaluaciones. Bien, entonces, seguimos adelante. Esto es lo que los puntajes que deberían de obtener para estar de acuerdo con algún tipo de certificado que quieran obtener, como participación, aprobación o excelencia. Depende de ustedes, depende de su compromiso durante el curso. Luego, tenemos los cronogramas. Esto, por favor, olvídense de esto. Este fue el curso del año 2019 y no tuve tiempo, ni tampoco, no es importante que haya actualizado esta información, ¿sí? Pero no deberían de fijarse en esto, ¿sí? Para el tema de presentación de los foros y las evaluaciones, revisen siempre el aula virtual. En el aula virtual el aula virtual es la guía que deberíamos de seguir durante todo el curso, no esto, ¿ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, uno de los primeros temas, ¿no? La introducción a la teoría de cambio, los elementos que deberíamos de conocer sí o sí para poder seguir avanzando en el curso. Y recuerden que la idea es que durante este curso ustedes puedan ir desarrollando una teoría de cambio, ¿ok? Y es importante, obviamente, manejar conceptos teóricos y tener su propio caso. Eso lo vamos a ver un poco más adelante también. Ok, seguimos y vemos, bueno, los elementos más importantes de la teoría de cambio. No lo voy a explicar porque eso ya se explicó en las presentaciones anteriores y en las presentaciones que ustedes pueden ver que están grabadas y también ustedes mismos los pueden leer, ¿sí? Entonces, por eso yo estoy más para absolver dudas que tengan, no para volver a repetir lo que ustedes ya pueden leer, ¿no? Ok. Y al final, tienen el tema de la evaluación, tampoco deberían de guiarse por esto. Esto es una referencia. Si ustedes quieren seguir avanzando por su cuenta, pueden fijarse en eso, ningún problema, ¿ok? Pero las evaluaciones son exclusivamente vía el aula virtual, ¿sí? O sea, no es necesario que me envíen trabajos, por ejemplo. Eso no es parte de la evaluación, ¿no? No es necesario que envíen trabajos vía correo electrónico, que utilicemos el WhatsApp para eso. Eso no es la forma de evaluación. Tampoco es la forma de evaluación. Esta fue la forma de evaluación para el curso en el año 2019. ¿Ok? Pero el curso actual solo se maneja vía el aula virtual. Bien, entonces retrocedemos. Y bueno, y así, eso es lo mismo para las demás guías. ¿Ok? Entonces, como les digo, fíjense en esto. Tenemos las presentaciones también. Bueno, lo volvemos a abrir. Y podemos ver allí presentaciones para cada uno de los módulos. El módulo 1 tiene una presentación que va de la mano con más o menos, va de la mano con la videoconferencia que se hizo en su momento, ¿no? Y aquí tienen los elementos de teoría de cambio que deberíamos de manejar. ¿Sí? Ustedes lo pueden descargar también, depende de ustedes. Si ustedes lo quieren revisar en línea, lo pueden descargar, depende de ustedes. Bien, entonces, lo que ya hemos visto. Esto es lo que presentamos en la sesión de seminario, webinar, que hicimos el 19 de septiembre. A ver, hay una consulta de Milagros, Milagros dice, ahora está más claro, sí. Milagros también, Milagros Guevara dice, no,
Mahatma. Dice que ahora está más claro. Milagros dice, ¿cómo se evalúa un proyecto desde la teoría de cambio si no fue planificado y ejecutado desde esa teoría? Vamos a ver, vamos a ver. No es cosa de hacerlo en este momento, ¿ok? La teoría de cambio es una metodología, ¿ok? Y como metodología nos puede ayudar perfectamente para evaluar un proyecto que no ha sido pensado con teoría de cambio o que no tiene una teoría de cambio previa, ¿sí? La teoría de cambio nos va a servir para sí o sí evaluar un curso, evaluar un proyecto, programa, ¿ok? En este caso sería una evaluación ex ante o ex post, ¿ok? Es una evaluación ex post, ¿ok? Entonces, si quieren pensar en la teoría de cambio en función de evaluaciones, si la presentan o si la desarrollan previamente, si la entidad desarrolla una teoría de cambio previa, sería una especie de evaluación ex ante, para poder entendernos mejor en las ideas de evaluación. Y si la teoría de cambio se utiliza después, es una evaluación ex post. Ok, eso también lo vamos a ver más adelante. El cómo lo vamos a ver en el módulo 3, si no me equivoco. Ok, entonces, bueno, y aquí tenemos las comunicaciones del curso. Si le dan en abrir, van a ver las diferentes... estos son correos, estos son comunicaciones que ustedes van a recibir a los correos, ¿sí? Qué cosa vamos a hacer, qué cosa hicimos, si hay algo importante que decirles. Por ejemplo, aquí tienen la invitación para participar en esta sesión, tienen la ID de esa sesión y el password, clave. Entonces, se me mezclan. Entonces, y por ejemplo, aquí tienen ya lo que hicimos el 19, ¿no? Ustedes lo pueden ver, que está en YouTube, si no estuvieron presentes. Bien, entonces, y bueno, voy a tratar de actualizarlo constantemente para que la información esté allí para todos. Me dice Fabio, no podía realizarse una evaluación de proceso. Sí, también es posible, ¿sí? Pero recuerden que la teoría de cambio necesita más tiempo. O sea, ustedes tienen que realmente, una teoría de cambio realmente requiere tiempo, ¿ok? Si quieren hacer una evaluación de proceso es más simple. Se evalúan los resultados, los procesos críticos que deberían de manejar o que deberían de salir adelante para lograr resultados importantes, relevantes, ¿sí? Porque a veces tenemos programas y tenemos una serie de resultados y nos piden evaluar no todo, solo aspectos puntuales, ¿sí? Una evaluación de proceso nos sirve mucho en ese caso, pero la teoría de cambio tiene una visión panorámica. La teoría de cambio nos va a tratar de evidenciar las relaciones causales entre diversos elementos en principio de la entidad, en función del proyecto o programa que se está impulsando y en la realidad que está funcionando. Santiago dice, ¿hay un modelo, proceso de teoría de cambio? Sí, hay varios, ¿ok? Pero, como ustedes van a ver más adelante, no hay un modelo único de teoría de cambio, ¿sí? Y no hay una forma única de hacer la teoría de cambio. Les voy a plantear una metodología que pueden utilizar para sacar adelante su teoría de cambio, ¿sí? Pero no hay un modelo único. O sea, no les puedo decir, esta es la forma de hacer teoría de cambio. Les puedo decir, esta es una de las formas que hemos aplicado, que hemos utilizado en diferentes ámbitos. La hemos utilizado en Europa, la hemos utilizado en espacios latinoamericanos, la hemos utilizado incluso en África, ¿sí? Entonces, es una metodología que de pronto nos puede servir porque se ha enriquecido de la práctica, ¿sí? Pero no hay una única forma. Ustedes deberían finalmente, con lo que vamos a aprender ahora, ustedes finalmente deberían de ser capaces, y eso es a lo que aspiramos, de que ustedes mismos puedan plantear y modificar su propia metodología, ¿sí? O sea, si ustedes realmente quieren ser gestores y quieren manejarse, no copien metodologías. Pueden ver una metodología y la pueden adaptar. Había una consulta por aquí. No puedo escucharlo. Creo que mi internet es malo. Juanita, eso me da mucha pena, pero eso yo no lo puedo manejar. Sus conexiones de internet escapan a mis capacidades. Carmen dice, ¿cuál es la diferencia entre objetivo y resultado final en la teoría de cambio? Objetivo es algo que se quiere lograr, ¿ok?
Y un resultado, la mejor forma de poder entenderlo es como cambios que queremos lograr, ¿sí? Y cambios que queremos lograr en las comunidades, en las instituciones, dependiendo de lo que uno quiera lograr, ¿sí? Entonces, los objetivos son bastante puntuales, pero los impactos, o en este caso los resultados en función de cambios, pueden ser, pueden ser evaluados, sí, pueden ser monitoreados, sí, sí, pero obviamente depende de que haya un buen sustento teórico, ¿sí? Por ejemplo, si nuestro cambio tiene que ver con cuestiones ambientales, tenemos que tener una buena, muy buena base ambiental. Si vamos a ver aspectos de sostenibilidad, tenemos que tener muy claro qué es sostenibilidad, cuáles son los indicadores clave, etc. Y así dependiendo de cada ámbito, desde el ámbito financiero hasta el ámbito social. Eh, Santiago dice, ¿cómo se puede aplicar la metodología de teoría de cambio? Eso es lo que vamos a ver en el curso. Eso es lo que vamos a ver en el curso. Ok, entonces el módulo 1 plantea los temas de los conceptos fundamentales de teoría de cambio, o sea, ¿qué es teoría de cambio? A ver si los puedo... Quiero poner esto más grande para poder darles una mirada también. Ok. Entonces, también es importante reconocer que si ustedes están en procesos de monitoreo y evaluación en sus entidades, la teoría de cambio es un instrumento importantísimo para que ustedes puedan realizar mejor procesos de monitoreo, especialmente de evaluación. O sea, yo enfocaría más la teoría de cambio a elementos de evaluación. Ok, Claudia dice, en la teoría de cambio, para evaluar el resultado final, se requiere un grupo comparativo, no necesariamente, ¿sí? Depende de los indicadores que se hayan desarrollado. Eh, no, no podría decir sí, directamente, ¿sí? Eso va a depender del programa o del proyecto específicamente que se quiere evaluar. Ahora, yo siempre planteo que a nivel del desarrollo es bastante, no estamos haciendo estudios clínicos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de temas de educación, derechos humanos, procesos de desarrollo específicos en localidades, eh, no me parece que sea tan conveniente hacer estudios comparativos, ¿sí? Si vamos a manejar variables, ¿sí? Si vamos a manipular variables. Podemos sí comparar con una entidad, con una región en la cual no se hizo ningún programa, sí. El problema es que, obviamente, en la realidad, nosotros no somos los únicos que intervenimos. Habrán muchas intervenciones más, además del Estado, otras entidades privadas, etcétera, ¿sí? Entonces, requiere pensar y requiere sentarse y darse cuenta de qué está pasando, cuáles son los elementos que están coadyuvando para lograr los objetivos que queremos lograr. Sí, Santiago. Entonces, para dar una respuesta concreta a la pregunta, no necesariamente se requiere un grupo comparativo. Buenas noches, es la primera sesión que participo. ¿Puedo resolverlo de la primera fecha? Para la primera sesión, si entiendo lo que planteas, se puede ver online. ¿Cuál es la relación entre la metodología, entre teoría de cambio y marco lógico? Bien, la teoría de cambio me parece que es un paso adelante en la metodología de marco lógico. ¿Sí? La metodología de marco lógico, en principio, se aplica para programas, incluso para proyectos e incluso programas. ¿Ok? Pero la teoría de cambio engloba a la entidad. ¿Sí? Aunque ustedes pueden plantear su teoría de cambio para un proyecto. ¿Sí? Pero la teoría de cambio es una metodología tan interesante y tan enriquecedora que perderían, o sea, para evaluar un proyecto o para ver consistencia de un proyecto, utilicen marco lógico. Pero si quieren utilizar, si quieren evaluar o si quieren ayudar a la gestión de una entidad, utilicen teoría de cambio. He planteado el tema de corrupción. Se puede abordar como programa dado su magnitud. Claro, o sea, uno puede plantear el tema de corrupción en un ámbito específico, ¿sí? Porque corrupción, por ejemplo, en un país como el que estoy ahora en Perú, es una monstruosidad, o sea, no acabaríamos nunca. Pero si, por ejemplo, vemos corrupción en un ámbito específico, podríamos trabajarlo mejor.
Ok, entonces mientras ustedes siguen planteando sus preguntas, sigo enseñándoles esto. Bueno, entonces veíamos los conceptos fundamentales de teoría de cambio, veíamos también, o vamos a ver también, los aportes de la teoría de cambio a la gestión del desarrollo, porque es relevante en los últimos años. En los últimos 15 años he visto que la teoría de cambio ha tomado mucha mayor preponderancia, ¿sí? Incluso les comentaba como una broma que es bastante real. Una entidad europea a lo que ustedes pueden pedir financiamiento eventualmente les va a preguntar, a ver, explíqueme su teoría de cambio. ¿Sí? O sea, y en realidad quieren saber cuáles son las premisas que ustedes tienen para asegurar que su labor contribuye al desarrollo. ¿Ok? Entonces, y deberían de estar preparados, ¿no? Y mi sugerencia es extra, deberían de ser preparados en inglés, o sea, deberían de ser capaces de poder comentar su teoría de cambio, que es una narrativa finalmente, ¿no? En un idioma que sea asequible para los agentes de cooperación, porque no todos son españoles, ¿sí? Me dice, ok, entonces, ok, otro tema que deberíamos ver es el análisis de los problemas, o sea, que tiene que ver con diagnósticos, ¿sí? Porque en la teoría de cambio, uno de los elementos importantes es reconocer cuáles son los problemas que estamos abordando, que pretendemos resolver. ¿Sí? La teoría de cambio se preocupa mucho por el cómo, ¿sí? O sea, qué está detrás. Y finalmente la evaluación. Evaluar, definir la intervención, problemas objetivos y públicos. Entonces, bueno, y aquí tenemos la presentación que se hizo en su momento para el módulo 1. Ustedes la pueden ver, es en línea. Y también vamos a ver el foro 1. ¿Okay? Acá había una tarea, pero está desactivada. Como ya les he dicho, las únicas dos formas de ser evaluados en este curso es vía el foro del módulo 1 y vía el examen del módulo 1. ¿Okay? Entonces, vamos a dar una mirada para ver cuáles son las respuestas que se han dado. Aquí teníamos, ponerlo en un lugar más interesante esto. Aquí. Una de las primeras cosas que deberíamos de conocer para empezar a manejar nuestra teoría de cambio, para empezar a gestionar nuestra teoría de cambio, es definir la intervención. Lo digo intervención porque es bastante grande. O sea, la intervención puede ser un programa, proyecto, política, entidad, organización. ¿Okay? Entonces, es muchas cosas, ¿no? Y dependiendo de ustedes, es lo que ustedes van a plantear, por ejemplo, la teoría de cambio para su organización, que debería ser, me imagino, lo que cada uno de ustedes desea. Pero también se puede hacer para un programa o para un proyecto en particular. A ver, entonces, definir la intervención en la cual estamos trabajando. No es necesario, ha habido varias consultas sobre eso, que ustedes tengan sí o sí una intervención, un programa, un proyecto en el cual estén imbuidos y estén trabajando durante años. No es necesario, ¿ok? ¿Los ayuda mucho? Sí, o sea, plantear la teoría de cambio en el aire no es lo mejor, ¿sí? Y lamentablemente a veces en consultorías así nos ha pasado eso. O sea, a mí me ha pasado hacer consultorías para entidades en teorías de cambio, en proyectos o programas que no tenían buen norte, que estaban mal diseñados, etcétera, ¿sí? Pero bueno, es lo que uno tiene que hacer a veces como consultor. Por suerte yo firmo siempre contratos de confidencialidad, entonces nunca les puedo decir, o nunca les voy a decir, les podré decir qué entidades fueron, ¿sí? Eso recuerdo mucho, lo apliqué bastante para el tema africano, porque es importante la confidencialidad. O sea, en términos de consultoría es importante porque una entidad se abre a uno, ¿no? Entonces hay elementos que uno no debería de disclose, no recuerdo la palabra, poner en evidencia, ¿sí? Cuando, por ejemplo, no se pueden publicar elementos que uno ha visto en una entidad. Aunque sí he visto que algunos lo hacen y eso no me parece muy adecuado. Bien, entonces seguimos adelante. La intervención con la que vamos a trabajar durante el resto del curso. O sea, les sugiero que si eligen un programa o una intervención, quédense con esta intervención durante el resto del curso, porque los elementos que van a desarrollar ahora les van a servir como insumos para el siguiente módulo y sucesivamente para el tercero y el cuarto.
¿sí? Entonces, no cambien, ¿sí? Decídanse por uno y no lo cambien. Ok, estamos hablando de también explicar las relaciones entre el desarrollo. Y esto, o sea, la primera parte tiene que ver con la teoría de cambio propiamente dicha. La segunda tiene que ver con la concepción del desarrollo, lo cual es muy relevante. En mi experiencia he visto fracasos abrumadores con presupuesto, con personal muy capacitado en gestión de proyectos, porque la concepción del desarrollo era la equivocada, ¿sí? La concepción del desarrollo no es lo que uno aprendió en una universidad, no es lo que uno leyó en un paper, ¿no? Es un tema bastante complicado, pero a la vez es sencillo, ¿sí? O sea, ¿qué es el desarrollo? Es que la gente viva mejor, así de simple. Ahora, ¿qué cosa hace que la gente viva? ¿Qué cosa produce ese desarrollo? ¿Qué cosa genera las condiciones para ese desarrollo? ¿Sí? Depende, por un lado, sí, de entidades públicas, pero también depende mucho de la gente, qué cosa la gente considera desarrollo. ¿Sí? Entonces hay un matrimonio y un diálogo que debe de darse, sinergias, entre estos dos conceptos para llegar finalmente a lo adecuado. El concepto de desarrollo que deberíamos de plantear en Guatemala, por ejemplo, no tiene por qué ser el mismo que se planteó en Francia, ¿sí? Entonces, es importante que eso quede claro. Por eso es esa pregunta de explicar las relaciones entre el desarrollo, el crecimiento, ¿no? Que uno ha visto, que ustedes han visto en su experiencia, desde su experiencia y en su propia región, ¿sí? O sea, es plantear una idea crítica de lo que es el desarrollo en su región y si realmente estas concepciones están generando el tan ansiado desarrollo, ¿sí? O al menos apuntan al tan ansiado desarrollo. ¿Mm? Ok, entonces vamos a ver alguna de las respuestas. No vamos a revisar todas, obviamente, pero revisaremos una para que... había que revisar más, ¿no? Ok, pues reviso una que no haya calificado. A ver. Ok, entonces, el programa a trabajar es, en este caso, esta es la primera vez que lo veo. El contexto es la alta desigualdad socioeconómica en algunas regiones de Chile, agravada por la pandemia COVID-19. Ha restringido el acceso a clases de niños de la escolaridad básica que viven en regiones aisladas y pobres del sur de Chile, especialmente en zonas rurales e indígenas. Ok, este sería más o menos el contexto, el problema que se estaría abordando. Ok, vamos a ver si llegamos a la intervención. Para brindar las mismas oportunidades de escolaridad a todos y evitar una mayor deserción escolar al programa, el programa entrega. O sea, la intervención está allí, pero no está todavía con nombre y apellido. Dice, productos. Ok, recuerden que un programa a nivel, por ejemplo, de Estado va a entregar una serie de productos y también servicios. Eso tiene que estar definido. Y obviamente la población objetivo tiene que estar claramente definida también, además de eso, los diferentes actores que van a tener roles distintos. Bien, una laptop y el acceso gratuito a Internet para cada niño que pertenezca al 40% más pobre de las comunas más vulnerables de la región de la Araucanía de Chile. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque cuando uno define un producto, cuando uno define un objetivo, tiene que ser lo más absolutamente claro posible, ¿sí? Por ejemplo, y es importante plantear esto porque no es con ánimo de disminuir o de poner en evidencia a nadie, pero es importante esto porque nos da un ejemplo, ¿sí? Cuando planteamos un producto, por ejemplo, en este caso una laptop, ¿de qué tipo de laptop estamos hablando? Eso debe estar absolutamente claro porque eso es lo que vamos a monitorear y evaluar posteriormente, ¿sí? Si les queremos dar una laptop, no es lo mismo, y eso lo dije, recuerdo en una clase también, no es lo mismo dar una laptop de una marca X, ¿sí? Que dar una MacBook. ¿Sí? Eso tiene que estar absolutamente claro desde el inicio, porque eso da magnitud al proyecto. No es lo mismo, obviamente, un proyecto que va a entregar 1000 laptops de $100 cada una, o un proyecto que va a entregar laptops HP, ¿okay? Que pueden costar entre $600 a $800 cada uno. Entonces,
Eso tiene que estar claro. ¿Ok? ¿Cuántas se van a entregar? ¿No? A cada niño, sí. ¿Cuántos niños son? ¿Ok? Eso es uno. También es el tema de oportunidad de cuándo se van a entregar, ¿sí? O se va a hacer de manera progresiva. Eso es importante. Yo entiendo que si es un programa estatal, a nivel de Estado, eso siempre se da. O sea, el hecho de ser ambiguo es parte de la naturaleza estatal. Imagino que será para protegerse a sí mismos, para no poner plazos que en realidad no se pueden cumplir, etc. Es todo un tema, pero si uno quiere gestionar realmente bien, deben de plantearse esos aspectos de manera muy clara. Resultados intermedios, eso es importante. Mayor acceso a clases. Ah, también veíamos el tema de Internet. No. Porque, por ejemplo, ¿de qué sirve plantearles? Y eso tiene que ver con teoría de cambio, ¿sí? Queremos que tengan acceso a educación, ¿ok? Les damos computadoras, pero no tienen internet, o no tienen luz, ¿ok? Entonces, o no tienen electricidad. Lo que pasa, por ejemplo, aquí en Perú eso es bastante común, ¿sí? Incluso en zonas urbanas tenemos apagones, creo que hay uno por semana al menos, ¿sí? A veces he estado sin luz 5 horas, 8 horas, ¿no? Entonces, y estoy en una zona urbana. Entonces, imagínense cómo será para zonas con menores recursos, o mejor dicho, con menor atención por parte del Estado. Ok, entonces resultados intermedios, mayor acceso a clases online, clases más entretenidas, más recursos de lectura para la investigación. Ok, esto es importante también porque todo debe estar absolutamente, me imagino que estoy entendiendo que esa es una especie de primera aproximación, porque un proyecto que ya está definido, ¿sí? Una intervención que ya está en marcha, debe tener esto claro definitivamente, ¿sí? Mayor acceso a clases online, ¿qué significa? Significa que la población objetivo, que son 13.000 niños, 13.520 niños, ¿no? Van a acceder a 5 o 4 horas de clases por día en temas ABC, ¿no? Y vamos a evaluar su nivel de eh, cómo han avanzado en sus capacidades al final o durante un proceso. Eso tiene que estar claro, sí o sí. Si no, son cosas que estamos haciendo que son interesantes, sí, pero no realmente vemos el impacto que estamos logrando. Clases más entretenidas, eso tiene que ser, ¿qué se entiende por entretenido? ¿Sí? Y eso es parte también de la teoría de cambio. O sea, ¿cuáles son las preconcepciones que están detrás de entretenimiento? ¿Sí? Que sea lúdico, ¿no? Que sea en un ambiente interactivo, que sea un video con alguien famoso, que uno se ríe, que uno lo reconoce. ¿Qué tan relevante es eso para que el niño aprenda o la niña aprenda? Etcétera, ¿sí? Entonces es importante que cada elemento sea definido claramente posteriormente en su teoría de cambio. ¿Cuál es la relación entre entretenimiento y aprendizaje? ¿Sí? Hay una relación, o sea, la teoría de cambio les va a preguntar eso. O sea, ¿cuál es la relación que existe entre clases más entretenidas y el desarrollo de capacidades? Porque finalmente lo que queremos es que estos niños dispongan de las capacidades para que sean ciudadanos productivos y contribuyan al desarrollo del país, sean artífices de su propio desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lean a Amartya Sen y ahí pueden ver todo el tema de desarrollo humano. Eh, más recursos de lectura e investigación, ¿no? Estamos hablando de cosas mayores. Recursos de lectura. ¿Qué nivel? ¿Sí? Por ejemplo, en el país donde estaba viviendo, en Holanda, cada niño, y aquí también se da, hay diferentes libros de lectura y cada libro a la espalda tiene un código. Ese código nos dice si ese libro puede ser leído o va a ser leído por un niño de 5 o 6 años. ¿Sí? El lenguaje está adecuado para ese niño. Por ejemplo, si mi hijo que tiene 10 años está leyendo libros que son para niños de 12 o 13 años, obviamente está en un nivel más avanzado, los entiende, los libros, si los entiende y los disfruta, genial. Pero si vemos que el niño necesita un nivel menor, de repente hay un desfase. ¿Sí? Eso también tendría que estar claro. ¿Qué materiales de lectura? Investigación. ¿Qué queremos ahí?
O sea, ¿cuál es la relación entre investigación y, y capacidades? ¿Sí? ¿Qué cosa se pretende con eso? Resultado final, una menor deserción escolar. Entonces, eso es importante reconocer, ¿cuál es la relación entre estos elementos que vamos a ir aportando, estos productos, servicios, con este proyecto, y cómo estos contribuyen a la menor deserción escolar? ¿Sí? Por ejemplo, un elemento interesante podría ser si estos niños tienen que trabajar, ¿m? Si los padres tienen que, no sé si está ahí, ¿ya? Vamos a verlo un poquito más adelante. No. Entonces, esto también la teoría de cambio les va a preguntar sí o sí, ¿no? ¿Cuál es la relación entre estos elementos que estamos otorgando y en realidad cumplir esta menor deserción escolar? Si quiero ser abogado del diablo, les puedo decir, ok, ¿dónde están los temas de nutrición? ¿Mm? Entiendo, sí, es difícil, el proyecto no puede abarcar todo, deberíamos enfocarnos, sí, ¿ok? Pero la teoría de cambio les va a preguntar, ¿y la nutrición no es importante? Les va a preguntar, si esos niños tienen que trabajar, de repente eso contribuye a su deserción escolar. Si de repente los padres tienen que dedicarse muchísimas horas al día al trabajo y no acompañan a los niños, eso de pronto podría ser un factor que contribuye. Si no hay trabajadores sociales o no hay, si no hay un sistema ¿cómo se llama esto? Disculpen, pero lo sé en holandés, pero no sé cómo es en español. O sea, cada país tiene que tener un sistema no de seguridad social, pero es un sistema como una red de seguridad que apoya a la población vulnerable. En ese caso, los niños necesitan eso sí o sí. Y como hay, por ejemplo, una red que da alertas cuando hay violencia en el hogar, también hay una serie de profesionales que están involucrados con la educación. Por ejemplo, en Holanda, si un niño no va al colegio, es un problema. O sea, los padres primero los multan y después la policía va a la casa a saber por qué el niño no está yendo al colegio. ¿Sí? Entonces debería haber una red que, por ejemplo, vea eso también. ¿Existe eso? ¿Existen sistemas de alerta para saber si el niño no está yendo al colegio? ¿Por qué no está yendo? ¿No? ¿Qué pasa? Está enfermo, el papá está enfermo, la mamá está enferma, no tienen para darle su lonchera para que vaya al colegio, ¿sí? Bueno, y un largo etcétera, ¿no? Bien, entonces esos son algunos de los elementos que uno podría revisar en nuestra teoría de cambio y otros más, ¿no? Que obviamente se me van a escapar porque, oye, no tenemos el tiempo. Recuerden que también la teoría de cambio se desarrolla en equipos. La meta a largo plazo es un desarrollo equitativo y una mejor calidad, una mejor calidad de toda la población. Esto también es desarrollo equitativo, se entiende, ¿sí? Ahora, es importante que también se vea el desarrollo equitativo en función de equidad en el proceso o equidad en el resultado final, ¿sí? Eso es un tema que es muy discutible, ¿ok? Personalmente yo considero que lo que necesitamos en nuestros países es equidad, o sea, partir desde un mismo punto de partida, independientemente del nivel socioeconómico, ¿ok? En nuestra realidad latinoamericana entiendo que eso es una cosa rara, ¿ok? Porque obviamente la educación privada prima, o sea, si la gente tiene dinero, lo que va a optar, o si no tiene, lo que va a optar es por educación privada no pública, ¿ok? En otros países que están un poquito más adelantados que nosotros, lo que es mejor es la educación privada, la educación pública, ¿sí? Si me permites un pequeño paréntesis, eh, si el primer ministro de Inglaterra se enferma, se va al hospital público. Si el primer ministro del Perú se enferma, se va a la mejor clínica privada que pueda pagarse. ¿Sí? Entonces, eso es en el mundo al revés. No, las cosas no tienen que ser como las concebimos ahora. Pueden ser mejores, pueden ser distintas. Ok, y eso de pronto puede ser un problema, ¿no? Si si nuestras autoridades prefieren ir al sector privado en lugar del sector público, es porque saben
que en el sector público las cosas son muy deficientes. ¿Sí? Bien. Y veíamos también el largo plazo como el desarrollo equitativo, como les comentaba, y también la mejor calidad de toda la población. Esto me gustaría que esté mucho más claro para poder entenderlo. Mejor calidad de toda la población, mejor calidad de vida, me imagino. ¿Sí? Entonces eso debería estar claro. ¿Y qué significa mejor calidad de vida? ¿No? Tener acceso a una educación decente, a tener acceso a mejor salud, a un nivel mínimo de ingresos, etcétera, etcétera. ¿Qué significa calidad de vida? ¿No? A ver, Mario Fernando dice, yo no me animo a plantear resultados intermedios y productos sin analizar primero el problema y sus factores causales. ¿Estoy en lo correcto? Obviamente, sí, pero obviamente. Es definitivamente y además de eso, además de analizar el problema y los factores que están incluidos ahí, se debe de analizar el contexto. Y además del contexto, las capacidades que tenemos como entidad. ¿Sí? Una entidad pública puede plantear programas que duran años. ¿Sí? Una ONG pequeña plantea un proyecto de un par de años. ¿Sí? Tiene que ver mucho con la expertise de la entidad, con los conocimientos que se tengan, etcétera, ¿sí? Con el acceso a recursos humanos, financieros, etcétera, ¿sí? Entonces, los objetivos también son influenciados o modulados por las capacidades que tiene la entidad. Y bueno, sí, Mario y Fernando están en lo correcto. Los modelos de desarrollo, a ver, ¿cómo los pongo? Los pongo ahí, ya. Y por favor, si tienen alguna otra consulta, pueden comentarlo en este momento, ¿no? Nosotros terminamos esta sección, quedamos abiertos unos minutos para las consultas y luego ya la podemos dar por terminada. Los modelos de desarrollo, dado que Chile es un país de nivel de desarrollo medio, y ha venido aplicando, bueno, son de renta media y un poquito más, ¿eh? Y ha venido aplicando una política neoliberal por varias décadas. En el último tiempo se ha venido manifestando una tensión constante de lo que en general pretende la sociedad de un lado y las grandes empresas monopólicas y extractivas por el otro. Sí, lamentablemente sí. Y bueno, si me permiten hacer el comentario, ningún país en el mundo se ha vuelto rico o ha salido de la pobreza confiando solo en extraer minerales. ¿Sí? Y lamentablemente converso bastante de la realidad de Perú porque es la realidad que vivimos, pero Chile también depende demasiado del cobre, o sea, hay que decir verdades. Entonces, y Perú es lo mismo, ¿no? En Perú tenemos la estúpida, los estúpidos ejemplos de regiones donde se produce oro, ¿no? Recuerdo hace años, había una región en Perú, mejor no la menciono, que era Cajamarca, que era la segunda productora de oro en el mundo, me parece, y tenía el mayor nivel de desnutrición infantil en el Perú. Entonces, son cosas incoherentes pero nuevamente al hecho concreto, ¿no? Las actividades extractivas no sacan de la pobreza a ningún país, ¿sí? Y eso ya está visto, o sea, extraer minerales, escarbar y sacar minerales, genera sí ingresos, ¿sí? Pero ¿qué tanto para la población? ¿Qué tanto para el país? ¿Y qué tanto para otros? Bien. Eh, bueno, y eso, bueno, perdón, todavía tengo un par de minutos, ¿no? En la experiencia del Perú, el Perú, la actividad extractiva estuvo desde la época de la colonia, ¿sí? El Perú se independiza y se sigue haciendo lo mismo. Tenemos más de 200, cerca de 200 años haciendo lo mismo. Y que también es el país, ¿no? Comparado con experiencias de otras regiones, ¿no? Si ven regiones como Singapur, Corea, ¿no? Que en los años 50, 60, Argentina estaba mucho mejor que esas regiones. Y ahora miren cuál es el desfase. Bien, si bien el país en general ha reducido sus niveles de pobreza, el crecimiento económico y la globalización se ha traducido a lo largo del tiempo
a mayores niveles de desigualdad. Lamentablemente eso es cierto. Lo importante también es el crecimiento económico genera desigualdades, es algo que es inherente. Lo importante es que los gobiernos gestionen mejor la desigualdad, con redistribución, con mejores oportunidades, con darle un piso para todos y uno puede ir tan arriba como uno quiera. Pero ¿cómo uno puede ir tan arriba como uno quiera si de entrada tienes una educación mala? De entrada estás desnutrido, ¿no? O sea, veamos si en realidad eso se puede. Eh, a pesar de algunas reformas realizadas al modelo liberal, no fue suficiente para reducir la inequidad social que agrava en cada país. Sí, me dice Cristina, dice, ¿cuánto tiempo es el apropiado para definir un proyecto con teoría de cambio? Yo le daría un par de meses, mínimo, mínimo, mínimo. A mí me han pedido teorías de cambio en un mes, ¿no? Y lo ideal es que haya reuniones, que se valide más de una vez. O sea, no es algo que se hace en un taller de un par de horas, ¿no? Entonces se requieren varias reuniones, tener al equipo del proyecto, a los directores de la entidad, coordinadores, personal de campo, etcétera, ¿sí? Obviamente el facilitador ayuda mucho porque eh, conoce la metodología y nos puede dar, nos da una dirección hacia dónde ir. Pero la información más relevante tiene que salir de la propia entidad y eso se valida más de una vez. Las evaluaciones de cada módulo tienen fecha límite y eso lo vamos a ver en un momento, Gladys. Cada vez, eh, en realidad, lo ideal es que, por ejemplo, este módulo, este foro se presente esta semana, ¿sí? Como hemos empezado ya el 19, si hemos empezado el 19, el 26 se está terminando este módulo y ya deberían de haber presentado su tarea porque su foro, su respuesta al foro, porque en el siguiente módulo lo van a utilizar. Entonces, si esperan a que se les acumule, se les va a hacer un mundo después, ¿sí? Entonces es mejor hacerlo paulatinamente, paso a paso, es decir, de manera progresiva. No esperen a que sea el último momento para hacerlo. Termino esto y veo lo que pregunta Gladys. Dicha tensión quedó expuesta manifiestamente en el Estado social. Sí, lo que vimos que pasó en Chile, ¿no? Hubo un desborde social, pero al fin el logro de una constitución donde se asegura el desarrollo más equitativo y sostenible, es decir, que lo que se procura es lograr establecer derechos bajo una perspectiva de mirada más integral de desarrollo a largo plazo y no solamente un crecimiento económico per, eh, per se o para asegurar el acceso a la salud y educación de todos por igual, al cuidado y respeto por el ambiente, no medio ambiente, ambiente, y el retiro digno para adultos mayores. En este sentido, es el segmento de la población de los jóvenes quien más refleja ese sentir por un desarrollo más humano sin tanta desigualdad. Ok, bien, entonces, qué aspectos son esenciales para aplicar la teoría de cambio? Si quieren, les paso una pequeña diapositiva para poder verlo de manera rápida cuando ya al final de esto. O sea, no vamos a poder revisar todas las tareas. A ver, otra pregunta que es privada, me dice, en mi caso, sí, claro, o sea, los trabajos se pueden presentar hasta el final del curso, ¿sí? Entonces, este foro va a estar abierto hasta que el curso termine. Entonces, tienen oportunidad. O sea, si han sido aceptados, por ejemplo, ayer, ¿sí? Como una excepción, ustedes todavía pueden presentar la tarea. O sea, no es que se cierra, ¿sí? Va a quedar abierto para ustedes. ¿Quiénes se involucran en el desarrollo de la teoría de cambio en una entidad? Yo pensaría todos. O sea, no todos, pero sí algunos, los niveles más importantes. Por ejemplo, la dirección, las coordinaciones, la persona de trabajo de campo y lo que sí necesitan es un experto, sí necesitan una especie de facilitador que les ayude en el proceso. Eso es relevante. Pero sí deberían de estar involucrados la mayor cantidad y los mayores niveles de jerarquía de la entidad.
Gabriela dice, los métodos para medir y explicar los cambios pueden ser de manera distintas, indistinta, cuantitativos o cualitativos. Sí, o sea, pueden hacer una evaluación cualitativa tanto como cualitativa, cuantitativa como cualitativa. Depende de las necesidades y condiciones de la intervención o en su experiencia que funciona mejor. Para mí lo que funciona mejor es algo, puede ser, yo recuerdo haber presentado hace varios años evaluaciones para la cooperación belga y fue interesante porque hicimos una serie de análisis cuantitativos y mediciones, indicadores, muy interesante. Pero lo que más le interesó a la cooperación belga, a las señoras que estaban a cargo, eran los videos en los cuales los niños comentaban, no, perdón, los niños y las familias comentaban cómo les había cambiado la vida el proyecto. ¿Sí? Eso les fascinaba. O sea, eso era lo más importante para ellos. No, para ellos eso era el éxito del proyecto. Ver a la gente y decir que estaban felices porque tenían agua potable en su casa. ¿Ok? Entonces, eso depende mucho, y eso es clave, de quién está haciendo la evaluación y para quién se está haciendo. ¿Sí? Eso es relevante también. Porque, ok, lo que nos interesa es, obviamente, evaluar el proyecto para saber si el proyecto logra los resultados. ¿Sí? Por un lado, y eso es en realidad lo relevante, eso es lo que debería de ser. Pero también tengan en cuenta que están en función de otros actores, ¿no? Y también hay que saber jugar con esos dos o tres niveles. ¿Sí? A ver, ¿qué es, Roberto? ¿Para la próxima semana puedo ponerme al día con la tarea del curso? Obviamente, sí. Eh, ¿Qué aspectos se deben considerar al hablar de crecimiento y desarrollo? Tema polémico en México, ¿cómo podemos tener desarrollo sin crecimiento? Ambos conceptos van de la mano. Conversé algo de eso en la sesión de webinar el 19. ¿Qué aspectos se deben abarcar para definir la política a desarrollar? Lo más importante es que tengan, que sea lo que ustedes hayan hecho. O sea, que ustedes tengan contacto directo con el proyecto. Porque obviamente les va a ser mucho más sencillo obtener la información que necesitan para responder a las preguntas que la teoría de cambio nos fuerza a responder. Bien, entonces esto es los foros que debemos responder. Recuerden que tienen hasta el final del curso. Mi sugerencia es que lo hagan desde ya, ¿sí? Lo más pronto posible. Luego tenemos el examen, que no se los voy a mostrar, solo les voy a plantear que ya han habido 10 intentos, por ejemplo, para este examen 1. ¿Sí? Se pueden realizar 2 intentos. ¿Ok? Entonces, y la idea es que si ustedes ven el examen, van a ver que es un instrumento de aprendizaje. ¿Sí? El examen no es algo para ponerles a ustedes limitaciones o trabas. ¿Sí? El examen es un instrumento para ver si entendemos los conceptos y que podamos aprender durante el examen. Por eso se puede dar 2 veces. ¿Sí? Y el examen se puede dar desde el 24, o sea, desde hace un par de días, hasta que el curso termina. ¿Sí? Mi sugerencia también es, no esperen a que se les acumulen 2 o 3 exámenes. Si pueden darlo desde ya, es mejor que lo hagan. Obviamente revisen los materiales y luego de eso pueden dar el examen. Está haciendo mi curso. El tiempo, 30 minutos. ¿No? El examen dura 30 minutos. El examen dura 30 minutos y es un tiempo, es más que suficiente. ¿Sí? Mi sugerencia es, si hay algunos elementos que se les escaparon en su momento, los pueden anotar y en el siguiente examen lo pueden absolver. ¿Sí? ¿Puedo plantear una teoría de cambio de un proyecto que es un piloto? Sí, definitivamente. Ok, entonces, lo que les había comentado, teníamos esto. No, antes que el tiempo se nos vaya. No, a ver, quería ver el tema, me preguntaban sobre los elementos más importantes de la teoría de cambio. A ver, esto podría ser. A ver, lo pongo en pantalla completa. Un segundo, salir. Ya, y tengo que ir acá. Y aquí. Ok, entonces si queremos ver los elementos esenciales que deberíamos de manejar en una teoría de cambio, es primero pensar el enfoque de desarrollo. O sea, ¿qué la entidad entiende por desarrollo?
¿sí? Ahí obviamente habrá una discusión entre crecimiento económico, desarrollo, desigualdades, pobreza, inequidad. ¿Qué cosa entendemos por desarrollo? Calidad de vida, etcétera, ¿sí? Desarrollo humano, desarrollo económico local, etcétera, ¿sí? Es importante que la entidad discuta eso, que eso quede claro para la entidad. Luego, ¿cuál es la visión de éxito? ¿Sí? O sea, ¿cómo sabemos que lo hemos logrado? O sea, ¿cómo sabemos que la entidad logró su objetivo? ¿No? Y eso dependerá obviamente de las diferentes entidades. Una entidad que trabaja el tema de democracia, obviamente su objetivo tiene que ver con participación y proceso democrático, etc. Una entidad que construye puentes, ¿sí? Una constructora, su objetivo es que la obra esté terminada y tenga el mayor estándar de calidad y sea un referente y estén listas para la segunda obra o para la siguiente. ¿Sí? Sí, ¿ok? Eso depende. Esta teoría de cambio se puede aplicar a entidades con fines lucrativas, como entidades sin fines de lucro, como entidades estatales, privadas, universidades, etc. ¿Sí? Ok, mapa de actores. Saber quiénes son los involucrados, con quiénes estamos trabajando y cuáles son sus roles, qué cosas hacen, qué los motiva. ¿Sí? Luego, los resultados clave. ¿Qué vamos a lograr? ¿Sí? De manera puntual. ¿Sí? Vamos a lograr A, B, C, D. ¿Sí? Esto tiene que ver mucho con su cadena de resultados, con los diferentes programas o proyectos que la entidad está llevando a cabo, etc. ¿Sí? Identificar las intervenciones, o sea, cuáles son los proyectos específicamente que que la entidad ejecuta, porque en teoría a través de esos proyectos y programas es que se logran esta visión de éxito. Tiene que ver mucho con el tema de planificación estratégica y marco lógico, ¿sí? Eso debería de estar preentendido para seguir adelante con la teoría de cambio. Análisis de supuestos, cuáles son los elementos que nos limitan, cuáles son los elementos que deberían de suceder, cuáles son los riesgos, nuestras hipótesis de acción. Indicadores, eso es esencial. Si tenemos una cadena de resultados, tenemos que saber qué nos señala que lo estamos haciendo bien, que lo estamos logrando. Y para eso indicadores. Los indicadores van a ser la columna vertebral de su sistema de monitoreo y evaluación, la cadena de resultados y la narrativa, ¿no? De su teoría de cambio. Explica cuáles son los elementos, por ejemplo, cuál es la relación que existe entre mi concepción de desarrollo y mis intervenciones. Mis intervenciones están aportando a mi enfoque de desarrollo. ¿Mm? Mis supuestos están bien planteados, es lo que debería hacer, ¿sí? Los indicadores, etc. ¿Sí? Eso lo vamos a ver progresivamente cuando vayamos avanzando. Ok. ¿Qué más quería? También algo que me han estado preguntando más de una vez. Y perdona, Virginia, en un momento te respondo. Algo que me han preguntado más de una vez es el tema del certificado. Entonces, déjame que lo muestre. No sé si está ahí. No sé si lo pueden ver. A ver, si lo pueden ver en pantalla completa. Ese es el certificado que estarían obteniendo cuando el curso haya terminado, ¿no? Verificado por Sinergias y por la Universidad Docens. Ahora, el certificado, como les comentaba, depende de su participación en el curso. Si ustedes participan en el curso, significa que han obtenido hasta 59 puntos. ¿Ok? Cuando aprueban el curso, hasta 88 puntos, han aprobado el curso. Certificado como aprobación. Si aprueban con arriba de 89 puntos, de 89 en adelante, tenemos certificado de aprobación con excelencia y tienen este sello, ¿sí? De excelencia que sale con el curso. El curso está verificado con un código, ¿sí? Si ustedes quieren, si ustedes necesitan presentar este certificado a una entidad, este código de referencia vía el correo de Sinergias, prueba de que ustedes, en nuestro registro, sale como que ustedes llevaron el curso y ahí sale la información. Bien, eso era lo que yo les quería mostrar porque me han preguntado más de una vez sobre el certificado. El certificado obviamente se coordina con sinergias, @sinergias.org. Sara, si tienes una consulta, te pido que por favor la escribas en el chat o simplemente pongas tu micrófono y hables. No tengo ningún problema con eso. Gracias, Orlando. Muy gentil. Dime. Buenas noches con todos.
hay una parte que me quedó no tan clara en el momento de poder especificar ya la teoría del cambio en un proyecto, porque tú indicabas que tú podías ir cuestionando e incluyendo nuevos elementos. Entonces, ¿cómo puedo, hasta dónde puedo enmarcar, especificar? Esa era mi pregunta. Ujú. Recuerda que la teoría de cambio en realidad, estamos pensando en una teoría de cambio para una intervención que todavía no está en marcha, ¿ok? Entonces, cuando todavía no está en marcha, hay muchos elementos que podemos modificar, que podemos cambiar los resultados. Sí, como veíamos en el ejemplo en el foro, ok, entonces es importante que comprendamos la relación entre deserción escolar y mejores materiales, por ejemplo. Pero de pronto hay algo más que deberíamos de plantear. Hemos pensado en el tema de desnutrición infantil, hemos pensado en el tema de las horas que estos niños de pronto tienen que trabajar, hemos pensado en el tema de cuál es la responsabilidad de los padres y también tienen que ver con eso, sí, cuál es la responsabilidad de algún sistema de trabajo social para acompañar a estos niños, etcétera. ¿Sí? Entonces, si esos elementos los consideramos importantes, ¿no? Deberíamos de plantear resultados en función de esos elementos que se nos escaparon, ¿sí? Y revisamos nuevamente la teoría de cambio, ¿sí? Lo importante es que la narrativa final sea consistente, que no se nos escapen cosas. O sea, por ejemplo, si me la presentan a mí, yo podría decir, ah, un momento, este elemento me parece que está flojo, deberíamos de corregirlo. Y se hace, ¿ok? Ahora, cuando el proyecto ya está en marcha, es un poco más complicado, ¿sí? Pero de todas maneras, a nivel de resultados es complicado hacer cambios, ¿ok? Pero de pronto a nivel de acciones sí es más sencillo, ¿sí? Por ejemplo, con las fuentes de cooperación, y es posible, ¿ah? Pero tenemos que dialogar, ¿no? Por ejemplo, tu fuente de cooperación te financió un proyecto con resultados concretos. Pero si ustedes ven, cuando hacen su marco lógico, teoría de cambio, que hay elementos que deberíamos de cambiar, eso se conversa, ¿ok? De pronto no les va a gustar que cambien resultados o que cambien propósito, eso sí es complicado. El propósito, difícil que se los permitan cambiar. Resultados, menos difícil, pero para eso hay diálogo. Actividades sí se pueden cambiar, o sea, pero es cuestión de diálogo, ¿sí? O sea, el presupuesto Ok. no va a cambiar, solo va a cambiar esta actividad de A o B, ¿sí? O si no, el presupuesto se incrementa un poquito. Es posible que ustedes nos puedan dar ese extra, y si no se preocupen, lo podemos conseguir por otro lado, ¿ok? Pero queremos hacer ese cambio porque esto nos asegura el logro del impacto o el logro de los resultados. ¿Ok? A ver, respondo a la pregunta que había aquí. Gracias. No, de nada, con todo gusto. Y me dice, una pregunta, ¿los certificados pueden enviarlos más adelante en físico pagando un costo de envío? Es posible, pero nosotros en realidad en Sinergias trabajamos generalmente a nivel digital, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy en Perú, pero finalmente el próximo año voy a estar en Holanda. Entonces, eh, enviarle, porque la firma tiene que hacerse en físico y enviarlo, complicado, ¿ok? Porque hay que coordinar dos firmas, ¿sí? Lo ideal es hacerlo de manera digital porque eso solo se inserta en la firma digital, se hace el registro y en realidad a cualquier entidad a la que vayan no tienen que presentarlo de manera física el certificado, o sea, pueden imprimirlo, ese certificado, y es prueba válida, ¿no? Y tiene código de registro que es único, que hace el certificado genuino y único para cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, no es en realidad necesario, o sea, no deberían de hacer el costo extra de tenerlo en físico, en realidad no es necesario. Eh, Se podría hacer, pero bueno, van a pagar como $20 extra solo por eso, me parece que no es lo mejor, no es lo más conveniente. Me dice Carmen, muchas gracias por las aclaraciones, no había entendido bien lo esperado en el foro, ya, ok, vamos a trabajar en unos ya, ok. Hernán dice, si existe un programa que ya está en marcha, se han identificado actividades y productos, pero no tiene resultado inicial,
ni el resultado de impacto y ya se ha realizado el marco lógico para completar esa parte. ¿Puedo trabajar este programa? Sí, definitivamente sí, Hernán. Bien, entonces vamos a hacer esta pequeña presentación que también les comentaba. Ah, no, ya se las hice. Entonces, bien, esto sería ya lo último que tenemos. Ya nos hemos pasado un poco del tiempo, perdonen por alargarnos más. Si tienen alguna otra consulta, con todo gusto ya para cerrar. Y si no, tenemos una siguiente sesión y para lo cual también les pido que vengan preparados con sus consultas. Si las hacen desde antes, mejor, porque de pronto nos podemos preparar algo más puntual. Pero la idea es que eso sea una especie de diálogo, ¿sí? Si ustedes tienen alguna crítica, alguna duda, algo que no está claro, bienvenido, ¿ok? Yo no soy dueño de la verdad, ¿sí? Yo tengo cierta experiencia, conozco algo, ¿sí? Pero lo importante es que también ustedes, que el conocimiento se genere también por parte de ustedes, ¿sí? O sea, nunca confíen en alguien que les diga, yo tengo la respuesta y yo sé. No, ¿ok? Desconfíen de personas que les dicen eso. Lo que yo planteo es que esto es un diálogo, es un aprendizaje mutuo, y ustedes desde su experiencia, obviamente, pueden plantear mucho mejor sus teorías de cambio que yo mismo. Ok. ¿El foro lo hacemos? Pues no, eso no está contemplado. Es posible que hayan limitaciones en el número de palabras, ¿sí? Eso sí puede afectar su nota. Si, por ejemplo, se les dice que su número de palabras máximo es 300, debería ser 300. O sea, no puede ser 320, porque eso sí les puede quitar puntos. Es importante porque es importante aprender a ser un poco más concisos. Eso es relevante en el tema de generar mejor pensamiento crítico, de revisar nuestras ideas con mayor calma, ¿sí? Ok, bien, si no tienen alguna otra consulta, hasta aquí nos vemos por esta sesión y nos vemos en la siguiente, con el mismo link y el mismo código, ¿sí? Un placer verlos y cuídense mucho, nos vemos en las siguientes sesiones. Y sigamos adelante con el curso. Hasta la vista.